Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este evento. Estamos muy felices de que nos acompañen el día de hoy en la Python de Brasil. Mi nombre es Sharon Camacho, muy feliz por la invitación que me dieron el día de hoy para presentar a una gran compañera. Les agradezco a todos por asistir el día de hoy. Es súper importante que nos acompañen aquí y lo más importante es que aprendan demasiado y puedan conocer más sobre lo que se puede hacer con Python. Como les dije, yo soy Sharon Camacho, soy bajita, de estatura pequeña, cabello largo, café con rubio, tengo gafas y un saco gris. Y quiero invitarlos también, no sé si cuando se inscriben al evento se dieron cuenta que el evento de este año tiene una campaña hermosa y busca tener donaciones para las madres de Brasil, de los barrios más pobres. Entonces los invitamos a que donen activamente. Cuando se inscriben al evento desde Eventbrite pueden donar, o desde el código QR que está como por aquí arribita. También lo pueden escanear con ese QR code y poder donar a este gran propósito que tiene el evento de este año. Y no siendo más, les quiero presentar a Laura. Ella ya está por aquí. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, Sharon, muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué rico tenerte por acá. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes para hoy en este día y en esta gran charla que vas a hacer por primera vez en Brasil? Bien, muy emocionada y un poco nerviosa, pero ojalá todos podamos aprender un poco de la charla del día de hoy. Bueno, para contarles un poco, nosotras no somos de Brasil, somos de Colombia, de una ciudad que se llama Medellín, pero el objetivo es presentarles a Laura. Ella es ingeniera de telecomunicaciones y científica de datos de información, se dedica a buscar soluciones basadas en datos y es voluntaria en una comunidad que se llama Pi Ladies de la ciudad de Medellín. Yo creo que muchos los pueden conocer y si no lo conocen, busquen esta comunidad que tiene muchos capítulos en todo el mundo. Nosotros hacemos parte de la de Medellín y a Laura también le apasiona mucho la fotografía y el aprender cosas nuevas. Entonces, Laura, para que la gente te conozca, te invito a describirte un poco cómo eres. Listo, gracias, Sharon. Bueno, yo uso gafas, tengo el cabello corto con unos como pequeños visos cafés, un poco más claros, está a la altura como de los hombros o unos centímetros un poco más abajo y estoy usando un buzo café el día de hoy. Super Laura, creo que ya todos nos dimos una idea de quiénes somos. Antes de la charla, mientras que Laura nos comparte pantalla, les voy a dar una información. Primero que sigan a Python Brasil en sus redes sociales, @Python Brasil. Recuerden utilizar el hashtag PyBR 2021 y toda la información la pueden encontrar en la página web sobre las charlas. Compártanle a todo el mundo estos que ustedes están viendo, reporten todo lo que les va a enseñar Laura para que muchas más personas se animen a conocer sobre este mundo. También les cuento que las preguntas se manejarán a través del grupo de Discord en la sección Boni Prado. Estas preguntas las pueden hacer en español y en portugués. Estaremos aquí súper pendientes para responderlas. Entonces, anímense bastante a hacer todas las preguntas que tengan. Y creo que no se me escapa nada más para iniciar este evento. Si no estás en el grupo de Discord, inscríbete desde Eventbrite al evento y una vez te inscribas, pues ya te agregamos al grupo de Discord. Entonces, Laura, otra vez bienvenida. El escenario es todo tuyo y estamos muy contentos de tenerte hoy aquí. Muchas gracias, Sharon, por la presentación y por acompañarme. Bueno, hoy vamos a tratar uno de los temas más críticos en los proyectos de ciencia de datos, que es limpieza de datos, y vamos a mirar cómo Python nos puede ayudar en este proceso. Acá tenía como una breve presentación sobre mí, pero Chari ya nos ayudó un poco con eso, entonces
Me gusta mucho la fotografía, leer y programar y trato de combinar como estas cosas en lo que hago día a día. Y bueno, para iniciar, hoy vamos a ver qué es ciencia de datos, algunos conceptos básicos que nos van a servir ya como para tener una base clara de este tema. También veremos algunas herramientas que nos ofrece Python para trabajar con ciencia de datos. Una de las metodologías más utilizadas, que es la metodología CRISDM. Y por último, ya limpieza de datos con Python. Y vamos a ver como algunos ejemplos de código que podemos utilizar en este proceso. Entonces, para iniciar, quiero como que dividamos esta frase ciencia de datos. Ciencia es un conjunto de conocimientos y datos es una información acerca de algo en específico. Entonces, cuando hablamos de ciencia de datos, son esos conocimientos, herramientas y tecnologías que están enfocadas en la extracción, el análisis y presentación de información. Todo esto con el objetivo de generar valor mediante el uso de los datos. Ciencia de datos es un área muy amplia y eso nos permite trabajar como con tres bases o tres áreas principales, que son las matemáticas y estadística, que esto nos va a ayudar como a conocer los datos, cómo se comportan, a implementar modelos, a hacer diferentes cálculos y exploración con ellos. También la programación, porque tenemos una gran cantidad de información y eso lo que nos va a ayudar es como a trabajar con ello y a saber manipular la información, crear visualizaciones, crear modelos ya de una forma más como con ayuda de nuestro computador. Y habilidades blandas, que es una parte muy importante cuando estamos trabajando en ciencia de datos, porque con eso vamos a poder comunicar de forma clara y más directa a nuestro cliente o a nuestro público objetivo todos los resultados que hemos obtenido del proceso. Actualmente generamos un montón de datos gigantes a comparación de años anteriores, en donde el costo de almacenamiento era mucho más alto, la capacidad computacional era reducida y no se guardaba tanta información y a veces había como que priorizar qué información era importante y qué no, y la otra se descartaba porque no teníamos como espacio suficiente o los recursos suficientes. Pero ahora ya esto se ha hecho mucho más fácil, es más económico y es como más asequible poder guardar toda esta información, entonces todo ese volumen de datos ha ido creciendo en los últimos años. Esto también es como gracias a los servicios de nube que nos brindan ahora algunas plataformas como Google, AWS y Azure de Microsoft, que nos permiten como realizar estos procesos de una forma más rápida y almacenar una cantidad de datos mayor. Entonces, con todos estos datos, nosotros los estamos generando todo el tiempo. Cuando vamos a una tienda, está la información de qué productos compramos, cuánto es el precio. Si vamos a una tienda regular y está nuestro registro, pues ahí ya tienen como un historial de toda la información que estamos almacenando. También cuando usamos nuestro celular o nuestro reloj para ir marcando los pasos que damos como todos los días o para mirar el ritmo cardíaco, toda esa información como que está almacenando de parte de nosotros. También cuando usamos el GPS, como las rutas que tomamos diariamente. Entonces hay como muchas opciones y que podemos, con las que podemos almacenar esta información. También estos datos y con ayuda de la ciencia de datos, cuando los estemos tratando, son muy importantes para las organizaciones, porque esto les ayuda a conocer cómo se comportan sus clientes, cómo se está comportando el mercado, cómo es su relación con el mercado actual, qué cosas deben mejorar o qué oportunidades tienen para atraer más clientes o retener los clientes que ya tienen. La ciencia de datos también tiene como un espectro muy alto, muy amplio, perdón, de todas las aplicaciones que nos puede ofrecer, como detección de fraudes o de riesgos, en específico como en el tema bancario. También podemos hacer segmentación de clientes para conocer como esas características que tienen los clientes similares y poder brindarles como preferencias o ciertas promociones a esos clientes específicos. También tenemos reconocimiento facial
Incluso en el área de la salud podemos analizar el ritmo cardíaco de una persona, mirar si en una radiografía hay algo extraño o no, de acuerdo ya a una información previa que se le haya pasado a un modelo, y con esto detectar enfermedades como más temprano y que puedan ser tratadas. Entonces es un campo muy amplio de aplicaciones. Y ahora vamos a ver algunas de las herramientas que nos ofrece Python para ciencia de datos en diferentes procesos. Las herramientas nos son como muy útiles cuando vamos a trabajar con datos porque tenemos una cantidad de información. Entonces tenemos lenguajes de programación como Julia, R, Python, que Python es uno de los más usados para los científicos de datos. También tenemos herramientas de visualización como Power BI, los mismos lenguajes de programación nos permiten hacer gráficos, también está Tableau, Qlik, y muchas herramientas de almacenamiento como lo son los servicios en la nube. En este caso nos vamos a enfocar en todas esas herramientas que nos da Python o algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, para procesamiento de datos, estas tres librerías que son como las librerías principales, que son NumPy, que nos va a permitir trabajar con vectores y con matrices y realizar ciertas operaciones matemáticas, como la transpuesta de una matriz, realizar el producto punto, y todo esto nos va a ayudar a hacer el tratamiento de datos. También tenemos SciPy, que nos va a ayudar en un procesamiento como un poco más avanzado, hacer cálculos más avanzados de álgebra lineal, para trabajar con procesamiento de señales. Y bueno, también tenemos Pandas, que es la librería o una de las librerías más usadas por los científicos de datos, y esta es la que nos permite trabajar con los datasets que conocemos, que son bidimensionales, que tienen filas y columnas y que son etiquetados. También tenemos librerías de visualización como Matplotlib, que esa nos permite realizar gráficas en 2 dimensiones y poder presentar la información como para que sea más clara para todo tipo de público, porque sabemos que cuando estamos trabajando con ciencia de datos no solo van a estar ingenieros, sino que también van a haber matemáticos, estadísticos o personas que solo tienen conocimiento del negocio. Tenemos Seaborn, que es basada en Matplotlib, pero esta nos permite hacer como gráficas un poco más bonitas, con un poco más de color y que sean más presentables. Y por último tenemos Plotly como librería de visualización, que esta nos permite presentar gráficas interactivas, y realmente es muy útil cuando estamos trabajando con esto porque podemos como pasar el cursor por la gráfica y ahí mirar a qué equivale cada uno de los puntos. Continuamos con otras librerías que se utilizan para inteligencia artificial como PyTorch, TensorFlow y Scikit-learn. Y esto lo que nos ayuda es a poder implementar de una forma más rápida y más fácil porque ya tiene unos módulos como construidos, y con eso vamos a poder realizar implementación de modelos de Machine Learning como regresiones lineales, árboles de decisión, entre otros modelos. Y también tenemos como una partecita de web scraping, que esto es muy útil cuando necesitamos obtener información de otras fuentes como páginas web o APIs para poder como construir esa base de datos que nos va a servir luego para trabajar con ella. Entonces en esto tenemos Beautiful Soup y Scrappy, que nos va a permitir extraer información de sitios web o de archivos XML. Ahora vamos a una parte importante, que es la metodología. Cuando estamos trabajando con ciencia de datos, tenemos diferentes metodologías y podemos trabajar con Scrum, que es como una metodología más general y que usamos en los temas de programación. También podemos trabajar con una metodología que es SEMA, y esta que es ScriptDM, que es una de las metodologías como más utilizadas o más conocidas en la industria. Esta metodología es el proceso estándar de la industria para la minería de datos y consta de 6 fases. Vamos a ver como resumidamente qué involucra cada una de ellas. Entonces está el entendimiento del negocio como primer fase,
Cuando estamos hablando del entendimiento del negocio, es como ese primer acercamiento para empezar una conversación entre los clientes y las personas que harán parte del proyecto. Y con esto ir haciéndonos preguntas, porque también es una parte importante de trabajar con datos y es estarse cuestionando todo el tiempo y preguntarle a los datos todo eso que queremos saber o que queremos analizar. En este punto de entendimiento del negocio, vamos a hacernos preguntas de qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro objetivo, si este objetivo se puede solucionar con datos o no, porque a veces tenemos como diferentes problemas que su solución no es necesariamente como de analítica o de implementación de un modelo, de crear visualizaciones, sino que va enfocado a otros temas. Entonces también es importante como acotar esta parte. Como segunda fase tenemos el entendimiento de los datos. Y es ahí donde ya empezamos a conocer qué datos tiene la organización, qué datos podemos encontrar externos e ir mirando si estos datos nos pueden ayudar a darle solución al problema que planteamos inicialmente o a ese objetivo al que queremos lograr. También tenemos la preparación de datos, que es donde ya tenemos todos esos datos consolidados y empezamos a mirar como una exploración más detallada de si son los datos adecuados, de si están completos o no, de si necesitamos hacer transformaciones. También tenemos el modelamiento, que es donde ya cuando tengamos como esos datos limpios o esos datos ya listos para su uso, vamos a hacer la implementación de modelos de Machine Learning. Estos modelos pueden ser modelos predictivos como regresiones, árboles de decisión, o también descriptivos, que son esos modelos que nos ayudan a entender un poco más los datos, y es como reducción de componentes principales o para mirar asociación entre las variables que tenemos. Tenemos como quinta fase la evaluación, que la evaluación es cuando ya tenemos esos resultados de los modelos, que hemos como configurado todos los parámetros y que ya los modelos nos dan un resultado bueno, por decirlo así, dependiendo de la evaluación o del método que elijamos para evaluar el modelo, pues ya de ahí saber si este modelo sí nos resuelve o no la duda que teníamos al inicio, esa pregunta que nos hicimos, el objetivo que nos planteamos. Y de ser así, pues ya vamos a la última fase, que es la de el despliegue, y es cuando ya vamos a disponibilizar esa información para que pueda ser usada por el negocio, donde ya vamos a poder crear como las visualizaciones que se puedan ver en tiempo real o poner en un ambiente donde otras personas puedan acceder y hacer uso de lo que se ha construido previamente. Entonces, en esta charla nos vamos a enfocar en lo que es la preparación de datos, que ahí es donde vamos a mirar todo el proceso de limpieza de datos, que es uno de los procesos más importantes como en este ciclo de vida de un proyecto para ciencia de datos. Entonces, tenemos la preparación de datos. Esto consta como de dos fases principales, o así lo quise colocar como en ese momento, porque una limpieza de datos siempre debe ir de la mano con un buen análisis de datos, un análisis descriptivo o explicativo, exploratorio de datos, que nos va a permitir conocer la información que tenemos y mirar si eso va de acuerdo o no a lo que tenemos en el negocio. Entonces es muy importante que eso siempre vayan de la mano. Es importante hacer siempre un análisis previo con visualizaciones, que las visualizaciones a veces nos permiten como ver de forma mucho más clara cómo se comportan esos datos. Por ejemplo, con una correlación podemos mirar si hay variables que están muy correlacionadas o que dependen mucho de otras, y eso con la limpieza de datos podemos como eliminar esas variables que nos van a ser un poco redundantes para el análisis. También podemos mirar como Boxplot o un Scatterplot o diferentes gráficas que nos ayudan a ver el comportamiento de los datos e identificar si hay datos nulos, si hay datos atípicos que tienen valores muy altos o muy bajos. Y ya con eso ir como de la mano haciendo esa limpieza de datos para que al final todos los datos estén como acorde a lo que el negocio quiere y para cumplir el objetivo que tenemos.
Entonces, para iniciar ya de una con limpieza de datos, les quería compartir como esta imagen que es un chico lavando como su computador y la mujer le dice como, eso no era lo que yo pensaba que significaba limpieza de datos. La limpieza de datos es ese proceso que se encarga de detectar y de corregir o eliminar esos registros que están inconsistentes, que están incompletos, que tienen formatos incorrectos o muy diferentes, si hay datos duplicados o no. Con este proceso vamos a crear a que los datos queden como más bonitos, que se puedan ver mucho mejor para luego realizar un análisis, sea una visualización o una implementación de modelos. Y ahora, ¿por qué es importante? Acá la imagen es como muy explícita y explica muy bien la importancia de lo que es limpieza de datos. Si algo le entra basura, sale basura. Los que trabajamos con datos sabemos que para tener un buen resultado, para tener un buen análisis, es importante que los datos también sean buenos. De un buen resultado o de los buenos datos va a depender como ya los resultados que tengamos al final de todo el proyecto. Entonces, por eso es importante que si queremos enfocarnos en prestar soluciones y en tomar decisiones con calidad de datos, que los datos estén limpios para que no cometamos como ciertos errores o tengamos al final resultados que no van de acuerdo o no van de la mano con el objetivo que nos hemos planteado. Ahora vamos a mencionar como algunos de los problemas o de los inconvenientes que podemos resolver con ayuda de la limpieza de datos. Uno de ellos es la unión de varias fuentes de datos. Eso ocurre mucho cuando estamos haciendo ese primer proceso como en un ETL, que es cuando extraemos los datos de diferentes fuentes y al hacer esta unión, pues se pueden haber como pérdidas de información, inconsistencias con los formatos entre las diferentes fuentes, puede haber duplicidad porque un nombre en una tabla está diferente a la otra, entonces al unirlos quedó como en 2 veces esa información o en más. Y entonces ese sería como el primer punto, que es los problemas que nos vamos a encontrar cuando unimos bases de diferentes fuentes. También tenemos los tipos de datos. A veces tenemos un dato y eso ocurre mucho, por ejemplo, con las fechas, cuando tenemos fechas, pero al trabajarlas en Python, ese nos lee como si fuera de tipo object o si fuera un string, una cadena de caracteres. Y en realidad lo que necesitamos es trabajarlo como fechas porque a veces queremos hacer como diferentes cálculos con fechas o extraer información como el mes, el día o el año. Y por eso es necesario hacer como ese cambio de datos para trabajarlo más cómodamente. También tenemos los rangos, a veces definimos rangos en los datos y en limpieza de datos hacemos como esa validación de que la información que tenemos sí esté dentro del rango que el negocio ha definido previamente, que no vayamos a tener datos como inferior, con un valor inferior o superior al rango que ya se ha planteado. Entonces, por ejemplo, si en la edad tenemos un rango definido de 0 a 120, pero nos encontramos con un dato de 1000, pues ahí ya tendríamos, aunque el dato existe, tendríamos que ir a validar por qué tiene ese valor, qué tiene ese registro que lo hace como que sea diferente al rango que ya está definido. También los duplicados. Esos duplicados lo que nos hace es tener como información redundante que no nos va a aportar mucho a los análisis o a la implementación de modelos que hagamos previamente, posteriormente. También tenemos problemas de datos numéricos y categóricos. Justo hace poco estaba haciendo como una limpieza de datos porque tenía dentro de una columna como los departamentos, pero esos departamentos estaban escritos unos en mayúscula, otros en minúscula, unos tenían puntos, otros no, y eso nos va a hacer como que él lo tome como si fueran categorías diferentes o variables diferentes cuando en realidad estamos hablando de una sola cosa. Y eso nos lleva también a la última, que es la de uniformidad y de completitud. Uniformidad es que todas tengan como un mismo formato
y eso también incluye como la misma estructura, o que si todos están en mayúscula, si todos están en minúscula, para que no haya como ese tipo de confusión. Y la completitud es cuando tenemos datos o cuando los datos que tenemos están como faltantes o tienen valores que son que no hacen parte del rango o del tipo de dato que está definido para esa columna. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de código de cada una de estas y cómo los podemos tratar o cómo podemos trabajar estas partes con ayuda de Python. Acá tenemos como tipos de datos y para ello podemos usar datatypes para mirar qué tipo de dato tiene nuestro data frame. Y esto lo que nos va a hacer es sacar como un listado de cada una de las columnas que tenemos y al frente el tipo de dato al que corresponde. Y ya con esto podemos hacer como un análisis inicial de si el tipo de dato es correcto o no. Aquí tenemos como algunos de los tipos de datos con los que podemos trabajar con Python. Está el tipo object, que son string, o que son como caracteres o texto. El float, que es para números decimales. Bool, que es booleanos, o sea, esas variables que pueden tomar solo como dos valores, de 1, 0, falso o verdadero. También tenemos los categóricos, que nos va a indicar qué categorías son las que tienen como nuestros datos. Por ejemplo, si tenemos la edad y la queremos convertir a categórica, podemos generar como diferentes rangos y con esos rangos especificarle de qué edad a qué edad van las personas jóvenes, las adultas, los adultos mayores. También tenemos Datetime, que es para trabajar o hacer uso de fechas. Y por último, Int, que es para los números enteros. Entonces, para cambiar el tipo de dato, podemos usar el método asType e indicarle entre los paréntesis ese tipo de dato al que queremos cambiar. Entonces, si tenemos un tipo o una columna que todos los datos son numéricos, como por ejemplo el ID, pero el ID no nos va a servir mucho como si le sacamos la media, la mediana, porque en realidad no es un dato numérico, sino que es un identificador, pues lo podemos pasar a Object, que sería un poco más fácil para trabajar con él, y eso es lo que podríamos poner acá en tipo de dato para hacer el cambio. Bueno, acá tenemos también cómo podemos trabajar con fechas. Y con fechas podemos hacer uso de una librería que es Datetime, y esto lo que nos va a permitir es pasarlo a un formato que es mucho más cómodo para trabajar, realizar operaciones, sea resta de fechas para calcular el tiempo que transcurrió entre ellas. En este caso, en esta primera línea, lo que vamos a hacer es pasar un string a un tipo de dato que sea fecha, y acá le pasamos como la columna que contiene esos datos. Y también le podemos indicar un formato. Este formato es como el orden en que queremos que se presenten los datos. Si queremos que sea año, mes, día, o mes, día, año, o si queremos que contenga la hora. También podemos obtener la fecha actual con haciendo uso de esta segunda línea. Y con esto ya podemos hacer como también validaciones de nuestros datos. Entonces, si tenemos una columna con fechas, validar que no haya fechas superiores a la fecha actual, porque eso sería como un dato que está incorrecto, una información que tenemos que mirar si hay que corregirla o porque tiene un valor que es extraño, que no debería tener. También podemos hacer como restas, por ejemplo, la edad, si tenemos la fecha de nacimiento, ¿cuál es la edad actual de esa persona? Podemos hacer el cálculo con la fecha de nacimiento y la fecha actual para identificar como cuál sería la edad que tiene la persona en este momento. Y por último, para esta parte de fechas, podemos extraer de una fecha que contenga año, mes, día, cada una de estas partes. Entonces podemos tomar sea solo el año o solo el mes, haciendo uso como de estos métodos que nos brinda la librería como tal. También podemos trabajar con duplicados, y los duplicados hay como dos opciones para poder visualizarlos o identificar si hay duplicados o no. La primera es usando
la función que es duplicate, y con esto lo que vamos a hacer es mirar todos los datos duplicados que tienen en nuestro data frame. Y en la segunda opción podemos hacer lo mismo, pero a diferencia de la primera, porque la primera lo que nos va a sacar es como dos filas que están exactamente iguales, la segunda lo que nos va a permitir es con un subset indicarle por qué columnas quiero que él me saque los valores duplicados. Si, por ejemplo, yo tengo un registro de una persona que tiene su nombre, su edad y el valor que gana, puedo indicarle solo que me busque los duplicados por nombre y edad, y así darme cuenta si tiene dos valores como de las ganancias que ha tenido. Y con eso ya tomar decisiones de si me quiero quedar solo con uno de estos valores o si quiero quedarme con el mayor, con el menor, si quiero hacer una agrupación entre ellos. Y ya con esto, como poder identificar más fácilmente cómo se encuentran los datos duplicados. También podemos eliminarnos con drop-duplicate, y es importante colocarle como el parámetro in place, que esto lo que nos va a hacer es como hacer el cambio directamente en el data frame y que luego podamos seguir usándolo sin esos valores duplicados. Porque si no lo hacemos, pues solo nos va a mostrar como ya la información si los datos duplicados, pero al seguir trabajando con este data frame, no los vamos a tener ahí. El cambio no se va a hacer dentro del data frame, sino solo como en una vista que tuvimos al usar este código. También podemos trabajar con variables categóricas, y eso es un poco, es muy útil cuando estamos trabajando como con este tipo de variables, porque a veces tenemos categorías, pero tenemos categorías que no hacen parte como de un rango o de algo que ya hemos definido. Entonces, por ejemplo, el tipo de sangre, tenemos todos los tipos de sangre y aparece un tipo de sangre Z. Y sabemos que ese tipo de sangre pues no está como dentro de los rangos establecidos. Entonces, esto CUT, que es de pandas, lo que nos va a permitir esta función es poder tomar una columna y mirar, perdón, en esta parte lo que vamos a hacer es dividir por rangos. Entonces, si tenemos la edad, vamos a tomar la columna de la edad para hacer uso de la función CUT, y con bins le vamos a indicar cuántos rangos queremos que nos divida. Entonces, por ejemplo, 3 rangos tenemos la edad y queremos que nos lo divida en 3 rangos. Y con labels lo que vamos a hacer es ponerle como el nombre a cada uno de esos rangos. Entonces yo quiero que me lo ponga, como son 3, que sea jóvenes, adulto y adulto mayor. Entonces así él nos va a hacer la división de esos datos numéricos, que serían la edad, y nos lo va a convertir a datos categóricos para poder como hacer un análisis mejor o poder visualizarlos como entre rangos y no cada edad por separado. También podemos cambiar los valores, que es con replace, y esto lo que nos va a permitir es tomar una columna, le indicamos el valor anterior, si de pronto el valor está mal escrito, o le podemos poner como, le queremos poner una categoría nueva porque algo ha cambiado dentro de la definición, pues le indicamos el valor existente y luego con 2 puntos el valor que ya, el valor nuevo que queremos que tenga esta variable. También algo que nos pasa cuando trabajamos con datos categóricos es que estos datos a veces tienen como espacios entre sí que nos generan ciertas inconsistencias de los datos. Entonces, para eso, o incluso los nombres de las columnas, para eso podemos usar el punto strip, que lo que nos va a hacer es como crear una separación y en este caso eliminar como lo que le estemos indicando dentro de paréntesis. Como en este caso no tenemos nada, se eliminaría también como el espacio. Para pasar también como de datos a mayúsculas o a minúsculas, podemos usar estas dos funciones, que es lower y upper. Va a permitir pasar a mayúsculas todos los caracteres que tengamos, o a minúsculas, y que de esta forma
puedan estar como con un nombramiento, con un formato uniforme, todas las categorías que tenemos y que no haya como duplicidad, porque hay una letra mayúscula y las otras en minúscula, o todas están en mayúscula menos la última, ese tipo de cosas. También las variables que no están definidas, y esto era lo que les comentaba ahora, el tipo de sangre, que me había adelantado un poco. Y acá podemos usar con set, vamos a tomar todos esos valores que son únicos de un data frame y vamos a tomar la columna y luego con difference hacer una comparación, sea con una lista o con otra columna, que va a tener como todos los datos que están definidos y de esa forma poder hacer esa comparación. Entonces, retomando el ejemplo del tipo de sangre, si tenemos tipo de sangre A o B y tenemos Z, este no va a estar como dentro del, de la lista de valores permitidos. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es extraer esos datos que están diferentes entre esas dos listas y luego tomar decisiones de si los queremos sacar, si los queremos reemplazar por otro tipo de sangre, pues sí. Y en este último, para eliminarlos, podemos hacer uso como de este símbolo que lo que va a hacer es como negar lo que está ahí adentro. Entonces vamos a hacer un filtro por la columna, que en este caso sería como la columna que tiene el tipo de sangre, y con isIn las inconsistencias, que serían esos datos que no están dentro de las variables permitidas. Y con eso ya sacarlas de nuestro data frame y de esta forma hacer la limpieza para que todos los datos que contenga esa columna sean los que están dentro de los valores permitidos. Ya también tenemos como los datos nulos, que esta es como la última parte que quería presentarles para limpieza de datos, y es porque muchas veces no sabemos qué hacer con estos datos nulos. Los datos nulos o estos valores nos pueden afectar el rendimiento y la capacidad de predicción de nuestros modelos y los podemos identificar de diferentes formas. Entonces acá está como una muestra de cómo podemos ver esos valores o de cómo se presentan en nuestros datos. Acá puse también el 0 porque a veces el 0 es un valor, pero otras veces el 0 es como nos representa esa falta de información. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Podemos eliminarlos, pero de eso depende también como de cuánta cantidad de datos tengamos, cuánta cantidad de datos es nulo, y también podemos reemplazarlos. Para reemplazarlos hay como diferentes técnicas. Una de ellas es haciendo como uso de las medidas de tendencia central. Podemos usar la media. La media es más que todo utilizada si tenemos una distribución normal, que los datos están como un poco más unidos, y podemos usar la media para reemplazar esos datos nulos o esa información faltante. También está la moda, que eso es un poco más usado para datos categóricos, aunque también los podemos usar en datos numéricos. Y en los categóricos es como esa variable que es más común, que más se repite, o esa categoría, pues poderla poner en todos esos datos nulos que tenemos. Y la mediana, que si tenemos los datos más dispersos, la mediana no se va a ver afectada por estos datos, y pues esto tampoco nos va a afectar como las estadísticas que hagamos cuando tomemos el conjunto de datos completos. Entonces, por eso se usa para reemplazar los datos nulos. También podemos hacer uso de modelos de Machine Learning, que es para imputar esos valores, sea con regresión, por ejemplo, para implementar una regresión y predecir qué valor iría en ese campo. Y también podemos reemplazarlo por el valor anterior que esté disponible o por el valor siguiente por el que tengamos como información. Aquí está una parte de código para poder identificar la cantidad de datos nulos. Podemos usar isNA, y esto lo que nos va a hacer es ir mirando en el data frame si ese dato es nulo o no. Y con sum nos va a ir sumando todos esos datos nulos y al final danos una cantidad, sea por columna o una columna sola, cuál es la cantidad de datos nulos que tenemos. También podemos visualizarlos haciendo uso de la librería Missing, y con esto podemos crear un gráfico de barras que nos va a mostrar como la cantidad de datos que tenemos y un espacio si tiene datos faltantes,
y también con Metrics para mirar la matriz, y estos espacios que se ven como en esta gráfica pertenecen a datos nulos, pero ya en su posición actual. Para eliminarlos podemos utilizar drop NA, y para reemplazarlos podemos utilizar fill NA. Y esto lo que nos va a hacer es como primer parámetro indicarle por qué valor queremos reemplazar esos datos nulos, y de nuevo usar el in place para que este cambio se haga efectivo en nuestro data frame y ya en los usos posteriores tengamos como la información completa. Ya para ir finalizando, quería recomendarles algunos recursos si están interesados en conocer acerca de este tema, si les quieren saber más acerca de limpieza de datos. Les recomiendo mucho la documentación oficial de cada una de las librerías, en específico de Pandas, que nos permite hacer una cantidad enorme de cosas y de transformaciones de exploración de datos. También libros, por acá les dejo algunos. Este primero, que es Python Data Cleaning Cookbook, es muy bueno, lo recomiendo y lo he leído y me ha gustado mucho porque tiene como documentación o información desde el momento en que leemos los datos hasta las transformaciones que podemos hacer. También artículos en Medium, si tienen dudas de algún tema en específico, como por ejemplo, cómo reemplazar datos nulos con una regresión lineal. Ahí pueden encontrar artículos que son muy claros y cortos, que tienen información al respecto. Y en Datacamp encontré un curso muy bueno que es de Cleaning Data in Python, y esto también nos da como una visión general y muy buena como en temas de programación con Python para ir haciendo la limpieza de datos. También les quería dejar como este enlace, que es un repositorio. En él van a poder encontrar la presentación de esta charla y un ejemplo práctico con un dataset en donde está el paso a paso explicado de cómo hacer la limpieza de datos de ese dataset. Y quería ya como para finalizar dejarles esta frase que me pareció muy interesante, y aquí le agregaría también que no solo el análisis exploratorio de datos, sino la limpieza de datos, y dice que básicamente esto no es toda la historia o no va a cambiar, pero que es como esa base angular, que si no tenemos ese análisis exploratorio, si no vamos a limpiar bien los datos, pues no vamos a obtener los buenos resultados o no vamos a poder continuar de la forma que deseamos en el proyecto. Y ya estas serían como mis redes. Me pueden contactar si tienen alguna duda respecto a esta charla. También tengo un blog en Medium que está como en proceso. Tengo como algunos posts pequeños sobre ciencia de datos y cortas definiciones. Y este es como mi usuario en todas las redes por si tienen alguna duda. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por todo este conocimiento tan valioso que nos das. Te felicito por esta exposición tan genial que nos diste. Sé que es un tema que le sirve a demasiadas personas y más porque este proceso es el que más tarda en cualquier proceso de análisis de datos. Entonces, te agradezco un montón y sé que las personas que te están viendo también te agradecen demasiado. Por acá en Discord te están felicitando y tenemos una pregunta, y es: para las personas que comienzan con análisis y ciencia de datos, puede ser demasiado intentar aprender tantos módulos. ¿Cuál sería el top 3 de los módulos o de las librerías que toda persona necesita conocer para tener un buen comienzo en este tema? Bueno, pues desde mi experiencia les recomiendo mucho que empiecen a trabajar con Pandas. Pandas es una librería que nos permite desde la lectura de datos hasta una exploración e incluso hacer transformaciones. Entonces creo que es como una de las más importantes. También como trabajar en una de las librerías de visualización, porque visualizar los datos nos va a permitir identificar ciertas cosas que en una tabla no podemos ver. Y esas serían como las dos principales. Ya después, con el tiempo y con las necesidades, a medida que vayan haciendo proyectos o que vayan explorando los datos, pues pueden ir buscando esos temas puntuales. Pero esas serían como mis dos librerías principales para iniciar. Listo, Cristian, esperamos haberte respondido tu pregunta. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Recuerden seguir las redes sociales
de la Python Brasil y también seguir apoyando esta maravillosa campaña que tienen de donación. Salimos a un pequeño receso y en pocos minutos pues estaremos viendo la siguiente charla del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir a este espacio. Muchas gracias por y gracias, Charo. Estamos súper bien.